Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. Reflejos. Mi nombre es Daniel y trabajé durante casi 5 años en el McDonald's del centro de San Diego. Si has estado ahí, sabrás que es uno de esos locales que parece estar siempre lleno de gente. Familias, estudiantes, trabajadores del centro de la ciudad, todos entran y salen constantemente. La gente no suele prestar atención a los detalles de un lugar como este. Entras, comes y te vas. Pero para quienes trabajamos ahí, especialmente en los turnos de noche, hay cosas que es imposible ignorar. Siempre supe que había algo raro en el McDonald's, pero nunca le di mucha importancia al principio. Mi turno comenzaba a las 6 de la tarde y, la mayoría de las veces, terminaba a la 1 o 2 de la mañana. Los primeros días fueron normales. Ya sabes, el típico ambiente apresurado, los clientes molestos, el olor constante a papas fritas que nunca se va de tu ropa. Pero lo que siempre me hizo sentir incómodo eran los baños. El de hombres no tenía nada especial, pero el de mujeres, había algo en ese baño que no podía explicar. Las clientas se quejaban a menudo. Algunas decían que sentían que alguien las miraba cuando estaban frente al espejo. Otras afirmaban haber visto una sombra, como una figura borrosa que se movía detrás de ellas cuando se lavaban las manos. Al principio, creí que era pura sugestión. La iluminación en el baño no era la mejor, y los reflejos a veces pueden jugarte una mala pasada, ¿no? Pero luego comencé a escuchar más historias. No eran solo unas pocas clientas, eran muchas. Tantas que me empezaba a parecer más que una simple coincidencia. Un día, durante mi turno, una señora de unos 50 años salió del baño pálida, como si hubiera visto un fantasma. Me acerqué a ella para ver si estaba bien, y lo único que pudo decirme fue, «Hay alguien ahí dentro». No estoy loca, lo vi en el espejo. Cuando entré a revisar, el baño estaba vacío. Pero no pude quitarme de la cabeza lo que dijo. Esa misma noche, me tocaba hacer la limpieza de rutina, lo cual incluía los baños. Mientras pasaba el trapeador por el piso, sentí algo raro. Un frío, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta, pero estábamos en pleno verano y no había ninguna fuente de aire. Luego lo vi. Fue solo por un segundo, pero en el reflejo del espejo, detrás de mí, había una figura. Una silueta, alta, sin detalles definidos, solo una sombra. Me giré de inmediato, con el corazón latiéndome en la garganta, pero no había nadie. El baño estaba vacío. Me dije a mí mismo que era mi imaginación. Después de todo, estaba cansado, llevaba casi 8 horas de pie. Pero en el fondo, algo no encajaba. Salí del baño lo más rápido posible, tratando de no pensar en lo que acababa de ver. A partir de esa noche, empecé a notar algo extraño cada vez que limpiaba el baño de mujeres. Los espejos siempre estaban empañados, como si alguien hubiera respirado sobre ellos, pero lo más raro era que aparecían mensajes escritos. Al principio eran simples garabatos que no lograba descifrar. Pero con el tiempo, los mensajes se volvieron más claros. Ayuda fue el primero que leí. Pensé que era alguna broma de mal gusto. Alguien había escrito eso y luego había empañado el espejo para que apareciera cuando la humedad lo cubriera. Pero cada noche aparecían más mensajes. ¿Me ves? Estoy aquí. Los mensajes siempre estaban escritos al revés, como si alguien los hubiera escrito desde el otro lado del espejo. Era inquietante, pero traté de no dejar que me afectara. Solo era una coincidencia, me decía a mí mismo. No podía ser real. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que algo estaba muy mal. Una noche, mientras limpiaba el área de la cocina, escuché un ruido en el baño de mujeres. Era como si alguien hubiera cerrado la puerta de golpe. Fui a revisar, esperando encontrar a algún cliente o compañero de trabajo. Pero cuando entré, no había nadie. El baño estaba completamente vacío y las luces parpadeaban levemente. No le presté demasiada atención, estaba acostumbrado a las pequeñas fallas eléctricas del local.
pero cuando me acerqué al espejo, vi algo que me heló la sangre. Había una mano impresa en el vidrio, claramente visible, como si alguien hubiera presionado su mano contra el espejo desde el otro lado. Pero no era una mano normal. Era más grande de lo que debería ser, y los dedos eran anormalmente largos, casi deformes. Di un paso atrás, intentando procesar lo que estaba viendo, y de repente, la puerta del baño se cerró de golpe detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió denso, sofocante, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera observando, acechando. De alguna manera, logré salir del baño, respirando con dificultad. No le dije a nadie lo que vi. ¿Cómo lo explicaría sin sonar como un loco? Pero a partir de ese momento, evité entrar a ese baño tanto como pude. Unos días después, estaba cerrando el local con otro compañero de trabajo, Jorge. Él también había escuchado rumores sobre el baño, pero no les daba importancia. Esa noche, mientras él contaba el dinero de la caja registradora, escuchamos un ruido sordo. Provenía del baño de mujeres, de nuevo. Nos miramos y ambos sabíamos que uno de nosotros tenía que ir a revisar. Decidí hacerlo yo, no porque fuera valiente, sino porque no quería que Jorge viera lo que yo había visto antes. Cuando entré, el silencio era abrumador. El espejo estaba empañado y un nuevo mensaje había aparecido. Vuelve. Sentí un nudo en el estómago. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero algo me mantenía ahí. Me acerqué al espejo, casi hipnotizado por las palabras. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Mi reflejo no se movía. Estaba parado frente al espejo y mi propio reflejo me observaba, pero no imitaba mis movimientos. Levanté mi mano, pero la figura en el espejo no hizo lo mismo. En su lugar, me sonrió, una sonrisa que no era la mía. El pánico me invadió y di un paso atrás. Sentí el frío aire otra vez, ese que no debería estar ahí, y de repente vi la misma silueta que había visto antes. Esta vez era más clara, como si se estuviera formando frente a mí. No esperé para ver qué más ocurriría. Salí del baño corriendo, sin mirar atrás. No volví a trabajar en ese McDonald's después de esa noche. Presenté mi renuncia al día siguiente, sin dar explicaciones. No podía quedarme un minuto más en ese lugar. Años después, escuché rumores de que el local había sido remodelado. Al parecer, el baño de mujeres fue completamente reconstruido, y según lo que me contaron, los nuevos empleados no han experimentado nada extraño desde entonces. Pero yo sé la verdad. No importa cuántas veces cambien los espejos o las paredes. Lo que sea que habita en ese baño no se irá tan fácilmente. Algo se quedó atrapado en ese reflejo, algo que nunca debió haber sido visto. Y aunque nunca supe quién o qué era, todavía tengo pesadillas. En ellas, siempre veo mi reflejo en el espejo, sonriéndome con esa misma mueca extraña, como si estuviera esperando a que regrese. Y lo peor de todo es que, cada vez que miro un espejo, no puedo evitar preguntarme si algún día, mi reflejo dejará de moverse otra vez. Las voces en los juguetes. Era el año 2015, y yo, José, trabajaba como supervisor en un McDonald's de Quito. El local no era diferente de otros que había visto en otras ciudades, luces brillantes, olor constante a papas fritas y hamburguesas, y clientes que entraban y salían todo el día, sin detenerse más tiempo del necesario. El trabajo era repetitivo, pero cómodo, una rutina de la que me había acostumbrado. Sin embargo, lo que sucedió aquella noche sigue perturbándome hasta hoy. No sé si fue algo paranormal, o simplemente nuestra mente jugando trucos, pero lo que presencié en ese McDonald's fue algo que jamás he podido olvidar. Era una noche de martes, algo lenta como muchas otras. Estábamos cerca de cerrar, y como siempre, después de que los clientes se fueran, hacíamos el inventario. El gerente se encargaba de la cocina y los productos, mientras que yo revisaba los juguetes de la cajita feliz. Había una caja enorme en el almacén, llena de figuras plásticas, listas para ser distribuidas a los niños durante la semana.
En su mayoría eran personajes de películas animadas o caricaturas, simples muñecos que, una vez armados, no parecían más que baratijas para entretener a los más pequeños. Ese día, un lote nuevo había llegado por la mañana y como parte de mi rutina, me dirigí al almacén a revisar que todo estuviera en orden. Mientras inspeccionaba la caja, noté uno de los juguetes que sobresalía. Era un muñeco pequeño, de apariencia extraña, que no se correspondía del todo con la temática del resto. Parecía como si hubiera sido puesto ahí por error. No tenía ningún logo reconocible ni ninguna marca que indicara qué personaje era. Lo levanté para verlo más de cerca, y fue en ese momento cuando lo escuché. Un murmullo, bajo pero claro, salió del muñeco. Al principio pensé que era un mecanismo defectuoso, tal vez un intento fallido de hacer un juguete interactivo que produjera sonidos cuando lo tocaras. Pero lo que me resultó más inquietante fue que los sonidos no eran lo que esperaba. No era una canción o alguna frase graciosa programada para los niños. Era un susurro, un sonido gutural, casi como si alguien estuviera hablando, pero no pude entenderlo. Lo dejé en su lugar, pensando que solo era un fallo de fábrica. Mi turno estaba por acabar y no le di más importancia en ese momento. Pero el juguete no me dejó en paz. A la mañana siguiente, cuando volví al trabajo, escuché a dos de mis compañeros, Andrés y Laura, hablando en voz baja cerca del almacén. Me acerqué y vi que tenían el mismo juguete en las manos. Me explicaron que lo habían encontrado fuera de su caja, en medio del pasillo, como si alguien lo hubiera dejado ahí deliberadamente. Pero eso no era lo peor. Según Laura, mientras lo sostenía, también había escuchado el mismo susurro que yo había oído la noche anterior. Lo escuché claramente, dijo Laura, nerviosa. Era como si alguien estuviera intentando decirme algo, pero no puedo entender qué. Andrés se rió, burlándose un poco de Laura, pero en sus ojos vi algo de preocupación. Debe ser un juguete defectuoso, sugirió, aunque no sonaba tan convencido como intentaba parecer. Durante el día, traté de no pensar en el asunto, pero cada vez que entraba al almacén, sentía algo extraño en el aire. Algo denso, como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado, más sofocante. Los juguetes, que normalmente no me generaban ningún tipo de reacción, ahora parecían observarme, aunque sabía que era una locura. Cada vez que me acercaba a la caja donde estaba el muñeco, el sonido de los susurros resonaba en mi cabeza, aunque esta vez era más fuerte, más insistente. Al final del día, nos reunimos con el gerente y algunos de los empleados. Decidimos tirar el muñeco a la basura, pensando que, si estaba defectuoso, lo mejor era deshacernos de él antes de que causara más problemas. Lo llevé yo mismo al contenedor, un gran tacho de basura que estaba detrás del local. Lo arrojé con fuerza, esperando no volver a saber más de él. Pero no fue el final. Unos días después, otra caja de juguetes llegó. Al abrirla, mis manos comenzaron a temblar. Ahí, entre los nuevos juguetes, estaba el mismo muñeco. Era idéntico al que habíamos tirado. Lo saqué de la caja y antes de que pudiera decir nada, Andrés, que estaba a mi lado, lo agarró. No puede ser el mismo, murmuró, pero en su voz había miedo. En ese instante, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, eran más fuertes y no provenían solo del muñeco. Venían de todos los juguetes de la caja. Era un sonido tenue, pero constante, como si cientos de pequeñas voces intentaran hablar al mismo tiempo. Andrés soltó el muñeco y ambos dimos un paso atrás. Ninguno de los dos podía explicar lo que estaba ocurriendo, pero ambos sabíamos que no era algo normal. José, ¿lo estás escuchando? Andrés me miraba con los ojos bien abiertos, su cara pálida. Yo solo asentí. No sabíamos qué hacer. Llamar a alguien no parecía lógico, ¿quién nos iba a creer? Y tirar los juguetes de nuevo tampoco parecía ser una solución. Eran juguetes nuevos, y no podíamos simplemente desechar todo un lote sin una explicación razonable. Esa noche, después de que el local cerrara, decidí quedarme un rato más. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Bajé al almacén con una linterna, el lugar estaba oscuro y el silencio era ensordecedor.
Caminé hacia la caja, sintiendo una presión en el pecho que me hacía difícil respirar. Los murmullos comenzaron de nuevo cuando me acerqué. Esta vez, eran más claros. Parecían palabras, aunque no en un idioma que pudiera entender. Eran frases cortas, repetitivas, como si alguien, o algo, estuviera intentando comunicarse. Agarré uno de los juguetes, el muñeco que parecía ser el centro de todo. Cuando lo levanté, los susurros cesaron de golpe. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y de repente las luces del almacén comenzaron a parpadear. Sentía que alguien o algo me observaba. Dejé el muñeco de inmediato y retrocedí, tropezando con una caja en el camino. Algo en el ambiente había cambiado, como si una presencia oscura hubiera tomado el control del lugar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta del almacén y la cerré de un golpe detrás de mí. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y desconcierto. Nadie quería hablar del tema, pero todos lo sentíamos. Los susurros, aunque no siempre presentes, parecían resonar en cada rincón del local. Laura renunció poco después, alegando problemas personales, pero todos sabíamos que algo en el McDonald's la había perturbado profundamente. Andrés, por su parte, comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba más tiempo en el almacén, como si estuviera buscando algo. A veces, lo veía murmurar en voz baja, como si respondiera a los susurros, aunque cuando le preguntaba, negaba haber escuchado nada. Un mes después, el gerente decidió cerrar el local por una semana, alegando problemas de inventario y fallas en el sistema eléctrico. Nunca volvimos a hablar de los juguetes. Nadie quería reconocer lo que habíamos vivido. Dejé el trabajo poco después de eso. No podía soportar estar más tiempo en ese lugar. La sensación de que algo no estaba bien seguía persiguiéndome, incluso fuera del local. A veces, al caminar por la calle, escucho susurros detrás de mí, pero cuando me doy la vuelta, no hay nadie. No sé qué ocurrió en ese McDonald's. No sé si fue alguna especie de broma elaborada, un error de fábrica o algo mucho más oscuro. Pero sé una cosa, los juguetes no estaban rotos. Ellos querían comunicarse. Y cada vez que alguien los tocaba, escuchaba algo diferente. Lo que más me aterra es que, aunque ya no trabajo allí, siento que nunca logré deshacerme de esos susurros. La cocina. Mi nombre es Tomás, tengo 27 años y trabajé en el McDonald's de Palermo, Buenos Aires, en el año 2015. Aún puedo recordar cada detalle de esos días como si fuera ayer. De alguna manera, los recuerdos me persiguen y aunque dejé ese trabajo hace años, hay algo que todavía me conecta con ese lugar. Algo que no logro olvidar, por más que lo intente. El McDonald's de Palermo no era diferente a cualquier otro. Era un local amplio, lleno de las luces fluorescentes y el sonido constante de las máquinas cocinando hamburguesas. Al principio, era un trabajo más, algo temporal mientras decidía qué hacer con mi vida. El ambiente era rutinario, mecánico, sin mayor emoción. Sin embargo, había algo extraño en ese restaurante, algo que se percibía cuando las luces comenzaban a apagarse y el bullicio de los clientes desaparecía. El aire se volvía pesado, como si las paredes guardaran un secreto antiguo, uno que no estaba dispuesto a revelarse con facilidad. Mi turno generalmente terminaba alrededor de la medianoche, cuando el local cerraba al público. Pero siempre quedábamos algunos empleados limpiando y ordenando para el día siguiente. Las últimas horas eran las más solitarias. Los otros empleados se dedicaban a lo suyo, cada uno concentrado en su tarea, tratando de terminar lo más rápido posible para poder irse a casa. Fue durante una de esas noches que ocurrió lo que cambiaría todo. Era una noche fría de invierno. Lo recuerdo bien porque el aire dentro del restaurante era gélido, incluso más frío que de costumbre. Las puertas de cristal del frente del local, que daban a la calle, dejaban ver una ciudad casi desierta, con apenas algunos autos pasando de vez en cuando. La cocina estaba casi lista, solo faltaba limpiar la despensa y asegurarse de que todo estuviera en su lugar.
Yo estaba solo en la parte trasera del restaurante, terminando de apilar cajas de suministros, cuando noté algo extraño. Sentí una corriente de aire helado que no debería estar ahí. El aire acondicionado estaba apagado y todas las puertas y ventanas del local estaban cerradas. Pensé que quizá alguna corriente se había colado por una rendija, pero algo más me llamó la atención. Vi, por el rabillo del ojo, una sombra moverse rápidamente entre las estanterías de la despensa. Al principio, no le di importancia, supuse que era uno de mis compañeros, quizás buscando algo que se le había olvidado. ¿Pedro? Llamé, esperando que fuera uno de los chicos. No obtuve respuesta. El restaurante estaba completamente en silencio, un silencio antinatural que me ponía los pelos de punta. Caminé hacia el lugar donde había visto la sombra, esperando encontrar a alguien, pero la despensa estaba vacía. Las luces parpadeaban débilmente, algo que ocurría de vez en cuando debido a la mala instalación eléctrica. Sin embargo, en esa noche, cada destello de luz parecía más siniestro de lo habitual. Decidí no darle demasiada importancia. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada después de tantas horas de trabajo. Regresé a mi tarea, apilando cajas y asegurándome de que todo estuviera en su lugar, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cada vez que volteaba, esperaba ver algo, alguien. Pero no había nada. El aire frío continuaba a mi alrededor y el silencio era más profundo de lo que podía soportar. De repente, escuché algo. Un susurro. Un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era una voz baja, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para hacerme detener lo que estaba haciendo. No podía entender lo que decía, pero era inconfundible, había alguien más ahí, conmigo. El sonido no era humano. Era un lamento, algo profundo y aterrador, como si alguien o algo estuviera sufriendo. Y entonces lo escuché claramente. No salgas de aquí. El miedo me invadió en un instante. Miré a mi alrededor, buscando el origen de esa voz, pero no había nadie. Las sombras en la despensa parecían moverse por sí mismas, como si algo más allá de mi comprensión estuviera jugando con mi mente. Intenté decirme a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, que estaba cansado y que necesitaba dormir. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Sabía que lo que estaba pasando era real y que no estaba solo. Decidí salir de la despensa y regresar a la cocina principal, donde esperaba encontrar a mis compañeros. Pero cuando crucé la puerta, me di cuenta de que ya no había nadie más en el restaurante. Las luces del frente estaban apagadas y el único sonido era el débil zumbido de las máquinas. ¿Cómo era posible? Todavía no era hora de irnos. Los demás deberían haber estado ahí, limpiando, asegurándose de que todo estuviera listo para la mañana siguiente. Pero no estaban. El lugar estaba completamente vacío. El miedo me paralizó. Pensé en salir corriendo, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible, una sensación en el estómago, me decía que no debía moverme, que si lo hacía, algo terrible sucedería. La voz volvió a sonar, más clara esta vez, resonando en las paredes del local vacío. No salgas de aquí. El pánico se apoderó de mí. Sentí que mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién o qué me estaba hablando? No podía entenderlo. Pero lo que sí sabía era que algo no estaba bien. Había algo en ese lugar, algo que no podía ver, pero que me estaba observando, que me conocía. Las sombras parecían alargarse, envolviendo el restaurante en una penumbra que no debía estar ahí. Era como si las luces mismas estuvieran siendo devoradas por la oscuridad. Me acerqué a la puerta principal, decidido a salir. Pero cuando intenté girar la manija, estaba fría, congelada. No importaba cuánto lo intentara, no se movía. Estaba atrapado. El tiempo parecía haberse detenido. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado frente a la puerta, con el eco de esa voz repitiéndose en mi mente. Pero eventualmente, las luces volvieron a encenderse de golpe y el restaurante recuperó su normalidad. La puerta se abrió fácilmente con un suave empujón, como si nada hubiera pasado.
Salí del local sin mirar atrás, corriendo hacia mi bicicleta y pedaleando sin detenerme hasta llegar a mi casa. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en esa voz, en las sombras. Al día siguiente, intenté hablar con mis compañeros, preguntarles si habían notado algo raro, pero todos me miraron como si estuviera loco. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada. Parecía que era el único que había experimentado aquello. Sin embargo, con el tiempo, empecé a escuchar rumores. Los otros empleados también comenzaron a evitar quedarse solos en la cocina, especialmente cerca de la despensa. Algunos decían que sentían una presencia, que las luces parpadeaban más de lo normal, que a veces escuchaban ruidos extraños cuando el restaurante estaba vacío. Nadie quería hablar de ello abiertamente, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Nunca supe qué o quién era lo que me habló esa noche. No sé si fue un fantasma, una alucinación o algo más allá de mi comprensión. Lo único que sé es que, desde entonces, evito pasar por esa esquina de Palermo. Dejé el trabajo poco después de lo sucedido, y cada vez que pienso en volver a pasar por ese lugar, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Tal vez, lo que sea que habita en esas sombras, aún esté ahí, esperando a que alguien más cometa el error de quedarse solo en la cocina. El turno nocturno en McDonald's. Recuerdo perfectamente aquella noche. El año era 2019 y tenía 23 años. Trabajaba en el turno nocturno en un McDonald's de la Ciudad de México, en una de las zonas más concurridas durante el día, pero que por la noche se transformaba en algo completamente distinto. Las luces de la ciudad brillaban desde la avenida principal, pero el interior del restaurante, vacío y en silencio, se sentía como un lugar aparte, casi como si el bullicio del exterior no pudiera penetrar las gruesas paredes de vidrio. Lo que sucedió esa noche sigue conmigo, como una sombra que se niega a irse. Había trabajado en McDonald's durante casi un año y me había acostumbrado a las horas extra, los clientes molestos y las largas jornadas de pie. Aunque no lo diría en voz alta, el turno nocturno siempre me daba una sensación extraña. No sé si era la quietud, el sonido de las máquinas apagándose o simplemente la soledad, pero había algo en esas horas finales del día que siempre me incomodaba. Esa noche, como muchas otras, me tocaba cerrar. El gerente ya se había ido, y solo quedábamos un compañero y yo. Él estaba ocupado en la cocina, cerrando las máquinas y guardando los ingredientes para el día siguiente, mientras yo limpiaba la parte de los baños, la cual, por alguna razón, siempre se sentía un poco más fría que el resto del restaurante. El sonido del trapeador al deslizarse sobre las baldosas era lo único que rompía el silencio. Afuera, el tráfico comenzaba a disminuir y las luces de los autos pasaban ocasionalmente, proyectando sombras que se movían por las ventanas. Recuerdo haber terminado de limpiar el baño de hombres y al moverme hacia el de mujeres, sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando. Me volví hacia las grandes ventanas de vidrio que daban hacia el exterior. Fue entonces cuando la vi. Una niña, de pie, justo afuera. Era pequeña, de cabello largo y oscuro, que le cubría la mitad del rostro. Su figura delgada parecía fuera de lugar, congelada en el tiempo, mientras el resto del mundo seguía en movimiento. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una cliente rezagada, tal vez esperando a que alguien viniera por ella. Me acerqué un poco más, pero no hice nada. El reloj marcaba ya las 11:45 de la noche y era extraño ver a una niña sola a esas horas, en ese lugar. Pensé que tal vez alguien se había olvidado de ella en el estacionamiento o quizá estaba perdida. No me atreví a abrir la puerta, así que seguí con mi trabajo, pensando que la situación se resolvería sola. Volví a concentrarme en la limpieza y después de unos minutos la imagen de la niña se desvaneció de mi mente. Pero cuando giré la cabeza nuevamente hacia la ventana, ella seguía ahí, inmóvil, como una figura tallada en mármol. Solo que esta vez, su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque no podía ver sus ojos claramente a través del velo de cabello, sentí que me miraba directamente. Algo en su postura me hizo sentir un escalofrío, pero intenté ignorarlo. No quería sonar paranoico,
¿Qué podía ser? Solo una niña. Sin embargo, cuando volví a mirar, algo había cambiado. Su rostro. La boca de la niña, antes apenas visible, ahora estaba abierta, y no de una forma normal. Era como si su mandíbula se hubiera dislocado, con una sonrisa grotesca que se extendía más allá de lo posible. Y fue entonces cuando lo escuché. Su voz, clara como el agua, pero distorsionada como si viniera desde el fondo de un pozo. Tú también vendrás conmigo. Mi cuerpo se quedó paralizado. El trapeador cayó al suelo, haciendo un estruendo que resonó en el baño vacío. Mis pies no reaccionaban, mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. La niña no podía haber hablado, era imposible. Y sin embargo, sus palabras seguían reverberando en mis oídos, como un eco interminable. Sentí un frío extraño subir por mi espalda, un frío que no era normal, que no venía del aire acondicionado o de la noche afuera. Era un frío que parecía provenir del suelo, del lugar mismo. Me obligué a moverme, a apartar la vista de la ventana y seguir con la limpieza. No sabía qué otra cosa hacer. Seguí limpiando mecánicamente, pero no podía dejar de sentir su mirada sobre mí. Cada vez que giraba la cabeza para asegurarme de que se había ido, ahí estaba, su figura ahora mucho más cerca del cristal. Su rostro, ese rostro de pesadilla, se había deformado aún más. Sus ojos, aunque nunca los vi claramente, parecían negros, sin vida, como dos pozos infinitos. De repente, el sonido en la cocina se detuvo. Mi compañero debía haber terminado, pero no escuché sus pasos, ni el típico saludo antes de salir. Me acerqué a la cocina y llamé su nombre, pero no hubo respuesta. El silencio era tan denso que me costaba respirar. Decidí que era mejor revisar, aunque cada fibra de mi ser me decía que me quedara quieto. La cocina estaba vacía. Las luces seguían encendidas, pero no había ni rastro de mi compañero. Su mochila aún estaba en la esquina, como si nunca hubiera salido. Al darme cuenta de esto, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando. La sensación era abrumadora. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién le contaría esto sin sonar como un loco? ¿Cómo le explicaría que mi compañero simplemente desapareció en medio de un McDonald's cerrado? Regresé al área de los baños, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero entonces, algo más sucedió. Desde el interior del baño de mujeres, escuché una risa. Una risa infantil, ligera, pero cargada de una malicia que no podía entender. Era como si algo o alguien se estuviera burlando de mí. La risa fue subiendo de volumen, rebotando en las paredes, hasta que era lo único que podía oír. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta del baño. Tomé la manija, con las manos sudorosas, y la abrí de golpe, esperando algo. Pero no había nada. Solo el eco de mi respiración en el aire frío. El baño estaba vacío, como debía estar. Sin embargo, en el espejo, vi algo que no debía estar ahí. Reflejada en la superficie empañada por el vapor, estaba la figura de la niña, de pie, justo detrás de mí. Mi cuerpo se quedó rígido de nuevo, incapaz de moverse. Podía sentir su presencia, aunque no podía verla directamente. El aire a mi alrededor se volvió denso, casi irrespirable. No había escapatoria. Sabía que, de alguna manera, ella estaba conectada a ese lugar, a ese momento. Y sabía que no me dejaría ir tan fácilmente. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de calmarme. Cuando volví a abrirlos, el espejo estaba limpio y la figura había desaparecido. El baño seguía vacío, pero el frío persistía. Me forcé a terminar lo que quedaba del cierre lo más rápido posible, con las manos temblando y mi mente luchando por procesar lo que había visto. Desde esa noche, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Mis compañeros comenzaron a notar mi comportamiento errático, pero no les conté nada. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Sin embargo, el terror no terminó con esa noche. Cada vez que me tocaba el turno nocturno, escuchaba esa risa, suave pero persistente, proveniente del baño.
A veces, veía sombras moverse por el reflejo de las ventanas, como si algo estuviera observando desde el exterior. La niña nunca volvió a aparecer frente a mí de la misma forma, pero su presencia se sentía constantemente. No podía sacudirme la sensación de que me estaba esperando, vigilando, desde las sombras. Y lo peor de todo eran los susurros. Cada noche, mientras limpiaba, la misma frase resonaba en mi mente, como si se grabara a fuego: tú también vendrás conmigo. Unos meses después, dejé el trabajo. No soportaba más esa presión constante, esa sensación de ser observado. Aunque me alejé de ese lugar, lo que ocurrió sigue persiguiéndome. Incluso ahora, en noches solitarias, cuando cierro los ojos, puedo escuchar la risa y los susurros, recordándome que, de alguna manera, aún no he escapado de ella. Y quizás nunca lo haga. El turno de la muerte. Era el año 2015 cuando empecé a trabajar en el McDonald's de la esquina de West Grand Boulevard en Detroit. Un trabajo sencillo, o al menos eso pensaba. La economía no estaba en su mejor momento, y como tantos otros, necesitaba cualquier ingreso que me permitiera cubrir el alquiler y la comida. Al principio, todo parecía normal. Lo de siempre: hacer hamburguesas, limpiar la estación de bebidas, cerrar tarde y lidiar con clientes que a veces podían ser menos que agradables. Pero algo cambió al poco tiempo de que entré a ese lugar. Escuché por primera vez sobre el turno de la muerte en mi segunda semana de trabajo, pero lo tomé como una broma de mal gusto entre los empleados veteranos. Estaban acostumbrados a asustar a los nuevos con historias absurdas sobre el restaurante. Lo que no sabía en ese momento era que esa historia, aunque absurda, era real. Todo comenzó después de una renovación. Al parecer, cuando derribaron una parte del suelo durante las obras, encontraron algo enterrado debajo de la cocina, algo que nadie quiso detallar con claridad. Los rumores iban desde restos humanos hasta extraños símbolos tallados en piedra. Lo único que era seguro es que, desde entonces, todo cambió. La primera vez que sentí la inquietante atmósfera fue en mi primer turno nocturno. A pesar de estar acompañado por otros 2 compañeros, había un silencio inusual en la cocina, un silencio que se sentía pesado, como si el aire se espesara con el caer de la noche. El restaurante estaba casi vacío, salvo por un par de conductores en el autoservicio. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando, mientras limpiaba la freidora, sentí que alguien me observaba. Me giré rápidamente, esperando ver a uno de mis compañeros, pero no había nadie. Solo el resplandor tenue de las luces fluorescentes y el sonido lejano de los refrigeradores funcionando. No le di demasiada importancia en ese momento, aunque una extraña sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mí. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero sentía que algo andaba mal. Conforme pasaron los días, esa incomodidad se volvió más intensa. Los veteranos del restaurante, quienes ya estaban acostumbrados a los extraños incidentes, hablaban en voz baja sobre compañeros que habían enfermado gravemente. Algunos simplemente dejaron de aparecer por el trabajo, otros fallecieron misteriosamente y un par de ellos llegaron a mencionarse en las noticias locales. La causa oficial: insuficiencia respiratoria. Sin embargo, los rumores en el restaurante contaban otra historia. María, una compañera que llevaba más de 5 años trabajando allí, me dijo una noche, casi susurrando, que todo había empezado con la remodelación del restaurante. Antes de eso, todo era normal, según ella. Pero desde el momento en que los contratistas abrieron el suelo de la cocina, las cosas comenzaron a cambiar. El primer incidente ocurrió solo días después de que el trabajo se completara. Un empleado del turno nocturno comenzó a sentirse mal, quejándose de dolores de cabeza intensos y mareos. Al día siguiente no apareció. A la semana, lo encontraron muerto en su departamento. A lo largo del siguiente mes, varios empleados más del turno nocturno cayeron enfermos. Algunos sobrevivieron, pero otros no. Nadie pudo encontrar una causa común. Los médicos decían que no había toxinas, ningún agente externo que explicara lo que estaba sucediendo. Las inspecciones sanitarias del restaurante siempre salían limpias.
Fue entonces cuando el personal del lugar, especialmente aquellos que trabajábamos de noche, comenzamos a sentir que algo más estaba en juego. Una noche, durante uno de esos largos turnos en los que el reloj parece no avanzar, algo sucedió que jamás olvidaré. Era cerca de las 2 de la madrugada y yo estaba solo en la cocina. Mis compañeros se habían tomado un descanso para fumar afuera. Mientras revisaba el inventario de carne, escuché un ruido extraño. Era un sonido sordo, como si algo estuviera raspando el suelo. Me quedé quieto, tratando de ubicar de dónde venía. El sonido era débil al principio, pero rápidamente se volvió más fuerte. Miré alrededor, pero no había nadie. Lo siguiente que recuerdo fue el frío. No un frío normal, sino uno que me caló los huesos, que hizo que mi respiración saliera en pequeñas nubes de vapor. No sabía qué pensar. El restaurante tenía calefacción y estábamos en verano. Mientras el frío se intensificaba, el sonido se hizo más claro, como si algo estuviera rascando bajo mis pies. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Miré hacia la puerta trasera, esperando ver a mis compañeros entrar de nuevo, pero la cocina estaba vacía. El ruido aumentó, y fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Las luces parpadearon, y en ese breve momento de oscuridad, vi una sombra moverse detrás de mí en el reflejo de la ventana de la cocina. Grité, retrocediendo con torpeza, y al instante, las luces volvieron a encenderse por completo. No había nadie ahí. La cocina estaba vacía, pero la sensación de estar siendo observado era intensa, abrumadora. Corrí hacia la puerta trasera, mi corazón martillando en el pecho. Mis compañeros, ajenos a lo que sucedía, charlaban tranquilamente afuera. No dije nada, pero sabía que algo en ese lugar no estaba bien. En las semanas siguientes, los incidentes continuaron. Mis compañeros también empezaron a notar cosas, objetos que desaparecían, ruidos extraños en los refrigeradores, sombras fugaces que parecían moverse por las esquinas de la cocina. Nadie quería hablar de ello abiertamente, pero el miedo estaba ahí, palpable. Una noche, todo llegó a un punto de no retorno. Uno de mis compañeros, Lucas, un tipo tranquilo y reservado que llevaba años trabajando en el McDonald's, se quedó a cerrar conmigo. El restaurante había estado inusualmente tranquilo, sin clientes en el autoservicio. Ya eran cerca de las 3:30 cuando decidimos comenzar a limpiar para cerrar. Mientras fregaba los pisos, escuché a Lucas gritar desde la zona de las cajas registradoras. Corrí hacia él, pensando que tal vez se había lastimado con algo. Lo encontré de pie, inmóvil, mirando fijamente al suelo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. Cuando me acerqué, vi lo que lo había paralizado. En el suelo, justo donde estaba el mostrador, había marcas. No eran arañazos normales. Parecían huellas profundas, como si algo, o alguien, hubiera estado arrastrándose bajo el suelo. Las marcas serpenteaban de un lado a otro, deteniéndose justo donde estábamos parados. Intenté hablarle a Lucas, pero no respondía. Apenas podía moverme yo mismo. Un pánico irracional se apoderó de mí, y entonces lo sentí nuevamente, ese frío, el mismo que había experimentado semanas atrás. Era intenso, cortante, como si algo estuviera succionando todo el calor del ambiente. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y en uno de esos breves instantes de oscuridad, vi algo moverse detrás de Lucas. Algo oscuro, algo que no debería estar ahí. Cuando las luces regresaron, Lucas ya no estaba en el mismo lugar. Estaba tirado en el suelo, inconsciente. Grité su nombre, pero no reaccionaba. Llamé a emergencias mientras intentaba reanimarlo, pero no hubo respuesta. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero fue demasiado tarde. Lucas no se despertó. La causa de su muerte fue registrada como un ataque cardíaco, pero los que estábamos esa noche sabíamos que algo más había sucedido. Desde ese día, no volví a trabajar en el McDonald's. Dejé mi puesto al día siguiente. No podía soportar la idea de volver a ese lugar, de sentir nuevamente esa presencia. Nadie habló de lo sucedido públicamente, pero aquellos que alguna vez trabajamos ahí sabemos que ese restaurante no es solo un lugar de comida rápida. Algo está enterrado en ese suelo,
algo que nunca debió ser desenterrado. Y aunque ya no estoy allí, a veces, en medio de la noche, todavía sueño con esas sombras, con ese frío, y con las marcas en el suelo que nunca debieron haber aparecido. Aún siento que algo me observa, algo que no ha terminado conmigo. El payaso de McDonald's. Mi nombre es Mark, y esto ocurrió en el verano de 2014 en una pequeña ciudad al sur de Texas. Trabajo en el McDonald's del pueblo, un lugar que probablemente no destacaría para nadie que lo viera desde fuera. Era un típico restaurante con el clásico logo dorado en lo alto y una sala de juegos que solía estar llena de niños durante el día, aunque después de que anochecía, se volvía completamente solitaria. Era algo que había notado casi de inmediato desde que comencé a trabajar aquí, pero nunca me molestó hasta esa noche. Mi trabajo consistía en revisar las cámaras de seguridad cada turno nocturno, un encargo rutinario que al principio me parecía tedioso, pero que con el tiempo empecé a disfrutar. Era un buen trabajo. La mayoría de las noches eran tranquilas. Me sentaba en la pequeña sala de seguridad, rodeado de monitores en blanco y negro que mostraban las áreas comunes del restaurante, la cocina, el área de las mesas, la entrada principal y, por supuesto, la sala de juegos. La sala de juegos era un lugar apartado del restaurante. Durante el día, los gritos y risas de los niños rebotaban entre los toboganes y los túneles de plástico. Pero por la noche, cuando las luces se apagaban y el bullicio desaparecía, había algo extrañamente inquietante en ese espacio vacío. Las sillas de colores y los juegos infantiles se volvían sombras distorsionadas, figuras extrañas bajo las luces tenues del exterior. Yo nunca había pensado mucho en ello, pero a veces notaba que algunos de mis compañeros evitaban la sala de juegos al cerrar, especialmente si se hacía tarde. Esa noche, sin embargo, algo ocurrió que no he podido sacar de mi mente desde entonces. Era un martes, recuerdo bien. Eran alrededor de las 11:30 de la noche y estaba solo en la sala de seguridad, como siempre, mirando las grabaciones del día. Los últimos clientes se habían ido hacía una hora y el lugar estaba completamente cerrado. Los empleados que quedaban, incluyendo al gerente, estaban en la cocina limpiando o en el estacionamiento asegurándose de que todo estuviera en orden antes de que pudieran irse. La noche transcurría como cualquier otra hasta que empecé a revisar las imágenes de la sala de juegos. En el monitor, la sala estaba desierta, como era de esperar. Las luces de emergencia proporcionaban una iluminación suave, suficiente para ver las sombras de los juegos vacíos y el suelo limpio. Pero, mientras adelantaba el metraje, algo me hizo detenerme. A las 10:15 de la noche, justo después de que se cerraron las puertas, algo apareció en la pantalla. Al principio pensé que era un error en la cámara. Una figura borrosa, alta y delgada, estaba de pie en la esquina más alejada de la sala de juegos, justo al lado del túnel principal. Mi corazón dio un salto, pero rápidamente asumí que era un reflejo, un mal ángulo de la cámara, quizás una sombra provocada por las luces del exterior. Sin embargo, al retroceder la grabación y reproducirla de nuevo, la figura seguía ahí. Detuve la imagen, acercándola lo más que pude, y mi piel se erizó. La figura parecía un payaso. No cualquier payaso, sino una versión extraña y distorsionada de Ronald McDonald. Era más alto de lo que recordaba que debía ser. El rostro estaba borroso, pero se alcanzaban a ver los contornos exagerados de los ojos y la sonrisa, como si hubieran estirado los rasgos del rostro hasta lo grotesco. El traje era similar al que usa la mascota oficial de la cadena, pero algo estaba terriblemente mal. Los colores parecían apagados, casi sucios, y la piel del payaso tenía una tonalidad grisácea, enfermiza. Lo más perturbador era cómo estaba parado. No se movía. Solo se quedaba ahí, mirando fijamente hacia la cámara, sin moverse ni un centímetro. Me quedé congelado por unos segundos, procesando lo que veía. ¿Cómo era posible? La sala de juegos estaba cerrada desde las 10 de la noche, y yo mismo había supervisado que las puertas estuvieran trancadas. Nadie podía haber entrado. Respiré hondo, tratando de calmarme. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba jugando una broma.
Quizás uno de los empleados había entrado a escondidas. Decidí comprobar el área en persona. Bajé a la sala de juegos, cruzando el oscuro restaurante que a esa hora parecía completamente desierto. Al llegar, todo estaba en orden. Las puertas seguían cerradas con llave y no había señales de nadie. Caminé por la sala de juegos, encendiendo las luces mientras revisaba cada rincón. Los túneles estaban vacíos, no había nada fuera de lugar. Pero entonces me invadió una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Regresé a la sala de seguridad, sintiéndome inquieto. Retrocedí la grabación, esperando ver algo que pudiera explicarlo. Pero no, el payaso seguía ahí. No se había movido ni un milímetro desde que lo vi por primera vez. Era como una figura congelada en el tiempo. Estaba empezando a cuestionar mi cordura cuando decidí mostrarle la grabación al gerente. «Es imposible», dijo, mientras lo miraba con incredulidad. «Nadie puede entrar ahí, Mark. La puerta está cerrada desde antes de las 10». Ambos revisamos las cámaras varias veces, pero siempre aparecía esa figura. El payaso se quedaba mirando directamente a la cámara, inmóvil, como si supiera que lo estábamos observando. Lo más aterrador era que, tras varias horas de grabación, cuando debería haber desaparecido o moverse al menos un poco, seguía exactamente en el mismo lugar. Ni un solo movimiento, ni siquiera un parpadeo. Decidimos hacer una última revisión antes de cerrar el restaurante por completo. Nos dirigimos de nuevo a la sala de juegos, esta vez con 2 empleados más, pero cuando llegamos, no había rastro del payaso. Todo estaba como lo habíamos dejado antes. Uno de los empleados se rió nerviosamente, sugiriendo que quizás se trataba de una falla en la cámara. Pero había algo en su tono que delataba que él también se sentía inquieto. Esa noche, volví a casa sintiéndome alterado, incapaz de sacarme la imagen de la cabeza. A la mañana siguiente, cuando llegué a trabajar, lo primero que hice fue revisar las cámaras de nuevo. Para mi sorpresa, la grabación de la sala de juegos de esa noche ya no estaba. Era como si alguien la hubiera eliminado, pero cuando pregunté al gerente, me aseguró que él no había tocado nada. Fue entonces cuando empezaron los rumores entre los empleados. Algunos decían que el McDonald's había sido construido sobre un antiguo terreno maldito. Otros hablaban de un ex empleado que había trabajado disfrazado de Ronald McDonald, pero que había muerto en circunstancias misteriosas años atrás. Pero lo que realmente me inquietó fue cuando uno de los empleados veteranos, un hombre que había estado trabajando en ese local desde que abrió, me contó que él mismo había visto cosas extrañas en la sala de juegos por las noches. No siempre era el payaso, pero algo estaba mal en ese lugar, algo que nadie podía explicar. Con el tiempo, se volvió una regla no escrita. Después de que el sol se ponía, nadie entraba en la sala de juegos. Las luces se mantenían apagadas y aunque los niños seguían disfrutando durante el día, por la noche ese lugar era una especie de zona prohibida. Incluso empezamos a evitar hablar de ello, como si al ignorarlo pudiéramos hacer que el terror desapareciera. Pero yo sabía que nunca podría olvidarlo. No volví a ver al payaso en las grabaciones, pero cada vez que pasaba cerca de la sala de juegos, sentía ese mismo escalofrío recorrer mi espalda. Y aunque muchos intentaron reírse de la situación, llamándolo un simple fallo técnico, ninguno de nosotros pudo negar lo que habíamos visto. Hasta el día de hoy, cuando me encuentro trabajando solo en el turno de noche, revisando las cámaras de seguridad, evito mirar la sala de juegos por demasiado tiempo. No puedo evitar sentir que, si lo hago, volveré a ver esa figura inmóvil, con su sonrisa distorsionada, esperando y observando. El payaso. Mi nombre es Michael y soy de Orlando. Llevo trabajando en McDonald's unos 3 años. Lo que al principio era solo un trabajo temporal, terminó convirtiéndose en una rutina que acepté sin mucha resistencia. La verdad, no es un mal trabajo. Las horas pasan rápido, los compañeros son decentes y los clientes, bueno, son clientes. Sin embargo, desde hace unos meses, las noches se han convertido en una auténtica pesadilla.
Nunca imaginé que un lugar tan ordinario como un restaurante de comida rápida pudiera ser escenario de algo tan escalofriante, tan inexplicable. Todo comenzó una noche de cierre, hace aproximadamente 6 meses. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Habíamos terminado de atender a los últimos clientes y ya estábamos en proceso de limpiar el local para cerrar. Como de costumbre, cada uno de nosotros tenía tareas asignadas. Yo me encargaba de la zona de las mesas, mientras que los demás estaban en la cocina y el área de las cajas registradoras. El restaurante estaba casi completamente a oscuras. Solo un par de luces débiles sobre el mostrador y la luz del cuarto frío permanecían encendidas. Mientras pasaba el trapeador por el suelo de baldosas, algo llamó mi atención en la esquina más oscura del restaurante, justo cerca de los baños. No era la primera vez que me sentía incómodo limpiando esa parte del lugar, pero esta vez fue diferente. Allí, en la penumbra, vi una figura. Al principio pensé que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, que solo era una sombra mal formada por la luz tenue. Pero cuanto más miraba, más claro se hacía, era la silueta de un payaso. No un payaso colorido y amigable, sino una figura alta, grotesca, con un rostro que parecía humano pero estaba terriblemente desfigurado. Los ojos eran completamente negros, vacíos de cualquier expresión. No movía ni un músculo, solo estaba ahí, mirándome. El tiempo pareció detenerse. Sentí como el frío me recorría la espalda y mis manos se tensaron sobre el trapeador. Quise apartar la vista, pero mis ojos estaban clavados en él. Parpadeé un par de veces y la figura ya no estaba. Respiré profundamente, pensando que todo había sido fruto de mi imaginación. El cansancio y las largas jornadas pueden hacerte ver cosas que no están ahí, ¿verdad? Me forcé a continuar con mi tarea, tratando de apartar esa visión de mi mente. Pero esa noche, al salir del restaurante, sentí que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechándome desde las sombras. Los días pasaron y no le di más vueltas al asunto. Sin embargo, esa sensación de ser observado cada vez que me tocaba trabajar el cierre no desaparecía. Incluso empecé a notar que no era el único. Sarah, una de las compañeras que solía cerrar conmigo, comenzó a comportarse de manera extraña. Se mostraba distraída, ansiosa y evitaba mirar hacia la parte oscura del restaurante. No quería decir nada para no parecer paranoico, pero una noche, mientras estábamos limpiando juntos, decidí sacar el tema. ¿Te pasa algo?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras fregaba el suelo. No, nada, respondió rápidamente, pero podía ver en su rostro que algo no estaba bien. ¿Has visto algo raro aquí últimamente?, insistí. Sarah detuvo lo que estaba haciendo, me miró a los ojos y murmuró en voz baja, ¿lo has visto tú también? Ese simple comentario hizo que mi estómago se revolviera. No estaba solo. Le conté lo que había visto, la figura del payaso, sus ojos negros, y cómo desapareció al parpadear. Sarah, pálida, asintió lentamente. Yo lo vi en el reflejo del congelador, dijo, con la voz temblorosa. Estaba detrás de mí, y cuando me giré, no había nadie. A partir de esa conversación, las cosas solo empeoraron. Al principio, el payaso aparecía en momentos breves, como si fuese un destello en nuestra visión periférica. Lo veíamos en los reflejos de las vitrinas, en las sombras de la cocina, siempre al borde de lo que nuestros ojos podían captar. No parecía moverse, solo nos observaba desde la oscuridad. La primera vez que lo vi claramente, sentí como el terror puro me invadía. Sabía que no debía estar ahí, que no era una simple alucinación o un producto de nuestras mentes cansadas. Intentamos no hablar más del asunto con los otros compañeros, pero la situación se volvió imposible de ignorar cuando otros empleados comenzaron a mencionarlo. Roger, el encargado de las hamburguesas, nos contó que una noche, mientras estaba solo en la cocina preparando un pedido tardío, escuchó risas ahogadas provenientes del área del comedor. Pensó que algún cliente se había quedado escondido, pero cuando salió a revisar, no había nadie. Lo que sí encontró fue una marca extraña en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado los pies pesadamente en un charco de grasa, dejando huellas deformes. Poco a poco,
Cada uno de nosotros fue compartiendo su experiencia. La mayoría lo describía como un payaso, aunque con algunas variaciones. A veces parecía más alto, otras más pequeño, pero siempre con ese rostro desfigurado y los ojos completamente negros. Nadie lo veía moverse, pero su presencia se sentía con una intensidad aterradora. Cada vez que aparecía, el aire se volvía más pesado, más frío. El ambiente en el restaurante cambió por completo. Lo que antes era una rutina aburrida y predecible, ahora estaba cargado de tensión. Nadie quería quedarse hasta tarde, y cuando nos tocaba cerrar, nos asegurábamos de estar siempre en grupo. Pero por más que intentáramos evitarlo, el payaso siempre se las arreglaba para mostrarse, para recordarnos que estaba allí, acechando. Un viernes por la noche, ocurrió algo que nunca podré olvidar. Era mi turno de limpiar la cocina. Sarah y Roger estaban en el área del mostrador, cerrando la caja. Mientras lavaba los utensilios, las luces comenzaron a parpadear, algo que ya nos había pasado antes, así que no le di mucha importancia. Pero entonces, escuché un sonido extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón acelerado, pero no vi nada. El sonido continuó, más fuerte, más cercano. Podía sentir el sudor frío recorriéndome la espalda. Salí de la cocina y fui hacia el área del comedor, buscando a mis compañeros. Pero cuando llegué allí, el restaurante estaba completamente vacío. Sarah y Roger no estaban. La única presencia en el lugar era esa figura. El payaso. Estaba justo en el centro del comedor, más cerca que nunca. Esta vez su rostro estaba aún más deformado, con la piel estirada de una manera grotesca, como si algo estuviera tratando de arrancársela desde dentro. Sus ojos negros me miraban fijamente, y aunque su boca no se movía, podía escuchar una risa, suave pero perturbadora, resonando en mi cabeza. Traté de moverme, de correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me había paralizado por completo. El payaso comenzó a acercarse lentamente y cada paso que daba resonaba en el silencio del restaurante. Justo cuando estaba a punto de llegar a mí, las luces volvieron a parpadear violentamente y en un instante desapareció. Cuando recuperé el control de mis piernas, corrí hacia la salida y justo en ese momento vi a Sarah y Roger. Estaban en la calle, pálidos, con los ojos desorbitados. Al parecer, habían salido corriendo al escuchar el mismo sonido de pasos que yo, pero ninguno de ellos había visto al payaso. Solo lo había visto yo. Desde aquella noche, las cosas no han vuelto a ser las mismas. No solo en el restaurante, sino en mi vida en general. Incluso cuando estoy en casa, siento que el payaso está cerca, observándome desde algún rincón oscuro. Ya no duermo bien, y cada vez que cierro los ojos, lo veo. No puedo evitar sentir que me está esperando, acechando, en la sombra. Algunos compañeros han renunciado, incapaces de soportar la presión. Yo he pensado en hacerlo también, pero algo me detiene. Es como si ese maldito payaso me hubiera marcado, como si estuviera ligado a mí de alguna manera. Quizás fue un error haberlo mirado esa primera noche. Tal vez nunca debí haber reconocido su presencia. Ya no sé qué es real y qué no. Pero lo que sí sé es que el payaso sigue ahí, en las sombras, esperando su momento para volver a aparecer. El niño que llora. Era el año 2016. Tenía 20 años y trabajaba en un McDonald's en Monterrey, en la sucursal de un centro comercial bastante conocido. Nunca pensé que un simple trabajo de medio tiempo se convertiría en una experiencia que hasta el día de hoy no puedo olvidar y que me hace dudar de todo lo que creía sobre el mundo. Mi nombre es Fernando, y como muchos chicos de mi edad, buscaba un trabajo que pudiera compatibilizar con la universidad. El turno de noche en McDonald's era perfecto. Pocos clientes después de las 10 y a partir de la medianoche, prácticamente nadie. Solo quedábamos los empleados encargados de limpiar y cerrar. Sonaba sencillo, hasta que todo cambió. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo escuché. Era una noche fría de enero, poco antes de la hora de cierre.
Los pocos clientes que habían entrado ya se habían ido y mi compañero de turno, Héctor, estaba limpiando las mesas mientras yo me ocupaba de revisar la cocina. Estaba organizando los estantes cuando, de repente, un sonido suave pero claro me congeló en seco. Era el llanto de un niño. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de ubicar de dónde venía. Al principio pensé que era el eco de algún sonido en la calle, o tal vez algún niño que se había quedado rezagado con su familia en el área de juegos, pero no era posible. El restaurante estaba completamente vacío. El llanto venía de la cocina. Desconcertado, revisé a fondo, abriendo las puertas de los refrigeradores, asomándome detrás de las máquinas y estanterías. No había nadie. El sonido había desaparecido tan repentinamente como había comenzado. Me quedé un rato más observando, pero todo estaba en orden. Sentí un ligero escalofrío, pero no le di demasiada importancia. A veces, cuando uno está cansado, los oídos pueden jugar malas pasadas, pensé. O al menos eso quería creer. Esa fue la primera vez. A la noche siguiente, ocurrió de nuevo. Y la siguiente también. El mismo llanto, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. A veces, era suave, casi como si el niño estuviera tratando de no llamar la atención, pero en otras ocasiones, el llanto se volvía desesperado, como si estuviera pidiendo ayuda. La incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Ya no era algo que pudiera ignorar fácilmente. El sonido era demasiado claro, demasiado real para ser solo una ilusión auditiva. Una noche, mientras fregaba el piso del área de cocina, me decidí a comentárselo a Héctor. Estábamos los dos solos, y sentí que si no lo compartía con alguien, me volvería loco. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, fue él quien rompió el silencio. ¿Has visto al niño?, preguntó de repente, su tono serio, casi susurrante. Me detuve en seco. No había mencionado el llanto a nadie, y su pregunta me dejó helado. ¿Qué niño?, respondí, tratando de mantener la calma. No te hagas, Fernando. El niño que llora. No lo has visto todavía, ¿verdad? Le dije que no, que solo había escuchado su llanto, pero que no había visto a nadie. Héctor asintió lentamente, con una expresión de preocupación en su rostro. Me contó que algunos compañeros, especialmente los que llevaban más tiempo trabajando en el turno nocturno, decían haber visto la figura de un niño pequeño, corriendo entre las mesas o cerca de la zona de juegos. Aparecía y desaparecía tan rápido que ninguno podía acercarse lo suficiente para hablarle o saber de dónde venía. Lo más perturbador era que siempre aparecía después de que comenzaba el llanto. Ninguno sabía de dónde venía ni quién era. Al principio, todos pensaban que era un niño que se escondía para hacer travesuras, pero al revisarlo, no encontraban a nadie. Los más supersticiosos empezaron a pensar que era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. A partir de ese momento, todo cambió para mí. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ese niño desconocido, escondido en algún rincón oscuro del restaurante, llorando, solo. Cada vez que escuchaba el llanto, me invadía una sensación de terror, mezclada con una extraña tristeza. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué lloraba todas las noches? Una noche, finalmente lo vi. Eran casi las 2 de la mañana, el restaurante ya estaba cerrado y Héctor y yo estábamos terminando de limpiar. El llanto comenzó, suave al principio, y luego fue aumentando de intensidad. Héctor me miró y yo le devolví la mirada, sabiendo que ambos estábamos escuchando lo mismo. Esta vez, sin embargo, decidí enfrentar el miedo que me había estado carcomiendo desde la primera noche. Sin decirle nada a Héctor, me dirigí hacia el área de los comensales, siguiendo el sonido. Caminé entre las mesas y justo cuando estaba por llegar a la última fila, lo vi. Allí, de pie, al final del pasillo, estaba el niño. Era pequeño, no tendría más de 6 o 7 años, vestido con ropa antigua, como de principios de los años 2000. Su rostro estaba borroso bajo la tenue luz del restaurante, pero podía ver sus lágrimas. Estaba llorando, sollozando en silencio. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero no podía moverme.
Mis pies estaban pegados al suelo, incapaces de avanzar o retroceder. El niño me miró directamente y en ese momento su llanto se detuvo. El silencio era ensordecedor. No sabía qué hacer, si debía acercarme o alejarme. Quería ayudarlo, pero algo en su mirada me advertía que no debía. De repente, el niño giró sobre sus talones y corrió hacia la zona de juegos. Lo seguí, como impulsado por una fuerza invisible. Llegué a la estructura de plástico de colores y miré alrededor, pero no había rastro de él. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Cuando regresé a la cocina, Héctor me esperaba, pálido. ¿Lo viste, verdad?, me preguntó en voz baja. Asentí sin decir nada. Mi mente estaba llena de preguntas, pero ninguna de ellas tenía respuesta. Esa fue la última vez que lo vi. Sin embargo, el llanto continuó. No todas las noches, pero lo suficiente como para recordarme que algo seguía allí. Algo que no pertenecía a este mundo. Intenté buscar información sobre el restaurante, si algo había sucedido en el pasado, pero no encontré nada relevante. Nadie hablaba de accidentes o tragedias en ese McDonald's. Sin embargo, una compañera, Marta, me contó que la leyenda del niño que lloraba había estado presente desde que el local abrió sus puertas, años antes de que yo comenzara a trabajar allí. Todos los empleados nocturnos lo sabían, pero pocos hablaban de ello. Algunos pensaban que era un espíritu atrapado, otros simplemente evitaban mencionar el tema, esperando que el llanto cesara con el tiempo. Terminé dejando ese trabajo unos meses después. No fue solo por el niño, aunque esa experiencia definitivamente jugó un papel importante en mi decisión. El miedo comenzó a afectar mis estudios, mis sueños y mi tranquilidad en general. A veces, incluso en casa, me parecía escuchar un sollozo lejano, aunque siempre me convencía de que era mi imaginación. Han pasado años desde entonces, pero todavía pienso en ese niño. A veces me pregunto si sigue allí, llorando en las noches silenciosas, esperando que alguien lo ayude. O tal vez, simplemente, nunca se fue. Tal vez, está atrapado, recorriendo eternamente esas mesas vacías, buscando algo que jamás podrá encontrar. Sea lo que sea, sé que no fui el único que lo vio, ni seré el último. Muchos de mis antiguos compañeros aún trabajan en ese McDonald's y algunos de ellos me han contado que el llanto sigue, interrumpiendo el silencio de la madrugada. Nadie ha logrado descifrar qué quiere ese niño o por qué está allí. Pero si algún día visitas ese lugar por la noche y escuchas un llanto suave proveniente de la cocina, quizás quieras pensar 2 veces antes de investigar. Porque a veces hay cosas que es mejor no descubrir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno sin más. Gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.